Hemos estado conversando en las últimas semanas acerca de Estados Unidos, del paralelo que hay. Estados Unidos no aparece en la Biblia como tal, pero sí aparece la nación de Israel y sí aparece el pasado. Y yo quiero decirles a usted en esta mañana que no oiga información acerca de la realidad espiritual y moral de los pueblos, a no ser que usted vaya a la historia bíblica. Es en la Biblia donde se encuentra la verdad. Quien tiene la historia del mundo precisa, verídica, acertada, es Dios. El Antiguo Testamento, 39 libros, que lo conocemos como el Antiguo Testamento, dice el Nuevo Testamento que las cosas que se escribieron antes se escribieron para enseñarnos a usted y a mí que estamos viviendo en este tiempo del Nuevo Testamento, en este tiempo de la gracia, que las cosas que fueron escritas antes fueron escritas para nuestra amonestación. En otras palabras, Dios sabía que la historia nos alcanzaría a usted y a mí. Y usted y yo no estamos aquí por casualidad, estamos en este año donde Dios todavía sigue queriendo hacer cosas en el corazón de los hombres y en las naciones. Hemos hablado del tremendo paralelo, el paralelo que hay entre el pueblo de Israel y Estados Unidos. Esta nación que comenzó con aquellos peregrinos que vinieron y que establecieron las primeras colonias y que dijeron: aquí vamos a establecer libertad de culto y vamos a tener la Biblia y vamos a evangelizar. Este lugar va a ser el trampolín desde el cual vamos a evangelizar al mundo. ¿O cree usted que es casualidad que Estados Unidos es la nación más misionera del mundo entero en los últimos 300 años? ¿Usted cree que eso pasa por casualidad? ¿Usted cree que pasa por casualidad que las mejores universidades que hay en los Estados Unidos fueron en realidad universidades creadas por cristianos para preparar ministros para el Señor? Así fue Harvard y Yale y Dartmouth. Triste decir que el camino de esas universidades ha sido un camino, como tantas otras cosas en Estados Unidos, ha sido un camino hacia el secularismo. Y hay inmensa cantidad de fuerzas impulsadas por el diablo que lo que quieren es secularizar, paganizar esta nación. Las mismas fuerzas que actuaron en Israel. Abraham empezó muy bien, imperfecto, pero confiando en el Señor. Isaac continuó, Jacob continuó, José continuó, las tribus de Israel, Moisés. Pero Israel, las fuerzas del mal lo impulsaban en dirección opuesta y se olvidaron del Señor. Yo quiero decirles que el mundo está en este momento, y Estados Unidos en particular. Digo es particular no porque sea único, sino porque aquí es el lugar que nosotros más conocemos. Pero Estados Unidos está en un lugar muy oscuro en su historia moral, en su historia espiritual. Está en un lugar oscuro. Y nosotros los cristianos, que somos el pueblo de Dios, necesitamos rogarle al Dios de la cosecha. La mies es mucha, los obreros son pocos. Y el Señor dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que Dios traiga avivamiento. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo y dicen amén? Que así sea. Que Dios vuelva a encender las iglesias y sus púlpitos en fuego para Dios.
Ese es mi anhelo, que Dios me encienda a mí, que nos encienda a nosotros y a ustedes, y que estemos quemándonos en servir a Dios. Usted y yo somos siervos del Señor. El Señor no tiene que servirnos a usted y a mí. Nosotros tenemos que servirlo a Él. Somos nosotros sus siervos. Servirle con todo lo que está a nuestro alcance. Nosotros tenemos que estar claros con la historia. Si usted quiere saber el porqué de la historia, el porqué pasan las cosas que pasan en los pueblos, lo único que hay que hacer es leer la Biblia y usted descubre por qué pasó hace 2000, 3000 años y por qué está pasando ahora, porque la historia esa, tristemente decirlo, se repite. Alguien dijo que la historia nos enseña algo muy triste. ¿Qué cosa es? Y es que no llegamos a aprender de la historia. Que las personas vuelven a cometer los mismos errores. La historia del mundo antiguo se está volviendo a repetir. Y triste decirlo que como Israel se apartó y vinieron consecuencias muy desastrosas, pensamos nosotros que si el Señor no interviene, si Dios no interviene, ¿quién sabe qué nos espera a nosotros como nación? Les comentaba, esta mañana yo quiero hablar acerca de las prácticas prohibidas por Dios. Va a ser un tema un poquito fuerte. Las prácticas que están en el Antiguo Testamento, que Dios le prohibió al pueblo de Israel. Y le ha prohibido a otras naciones, pero otras naciones se han entregado con avidez a practicar las cosas que Dios prohibió. Y Dios, cuando seleccionó y dijo, ustedes van a ser mi pueblo especial, yo les voy a dar las escrituras para que ustedes sepan lo que no está conforme a mi voluntad. Y esas son algunas de las prácticas prohibidas por Dios. ¿Por qué creo yo que es importante que usted lo sepa, que usted lo lea con sus propios ojos? Porque lo que Dios escribió hace 3000 años, 3500 años, 4000 años, lo que Dios escribió y la verdad de hace 3000 y 4000 años sigue estando vigente. Dios quiere lo mismo. Dios no varía. Lo blanco es blanco hoy, ayer y mañana. Para Dios, nosotros somos los que variamos, pero Dios no varía. Dios no varía moralmente, Dios no varía espiritualmente. La verdad de Dios es la misma hace 100 años que de aquí a 100 años. Y usted y yo podemos aprender cuáles son las cosas que Dios advirtió y que Dios prohibió. Yo voy a hablar de dos categorías. Por supuesto, voy a abreviar. Mire el tamañito que tiene el librito este. Voy a ser breve, voy a abreviar, voy a hablar de dos categorías. Las prácticas espirituales prohibidas por Dios y las prácticas morales, algunas de ellas prohibidas por Dios. Las prohibió en el tiempo de Israel y pienso yo que siguen estando vigentes hoy. Y es importante que usted y yo lo entendamos. Y es importante que usted y yo no solamente tengamos esa convicción, sino que se la enseñemos a nuestros hijos. Y hay veces que ser cristiano nos va a costar algo. Vamos a tener que sufrir por nuestra fe. Aquí vivimos nosotros en una burbuja. Esta nación, como ha sido una nación de tanta tolerancia religiosa, no es frecuente ni común que los cristianos sufran por su fe en Estados Unidos. No es ese el caso en muchos otros países. Que Dios nos fortalezca y que Dios nos dé convicción. Yo quisiera que usted tuviera convicción de lo que vamos a leer en esta mañana y que usted diga si era cierto y si era bueno y si era prohibido en aquel entonces, ha cambiado de opinión Dios o sigue siendo Dios el mismo. Porque mi Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así es el Señor. Claro. Bien. Hablamos hace varias semanas que venimos hablando de este tema. Por ejemplo,
Si me dan allá atrás, por favor, Miqueas, el profeta Miqueas le habló al pueblo de Israel. Y miren lo que les dijo en el capítulo 4, versículo 5. Miqueas, hablando, inspirado por el Señor, le dijo al pueblo de Israel: aunque todos los pueblos vecinos nuestros, aunque todas las naciones, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios. Y le voy a decir cuál es la verdad que está ahí en esa primera frase. Todos los pueblos tienen una teología predominante. Todos los pueblos tienen una teología, una creencia predominante. Aún los pueblos cuyos gobernantes les han enseñado a no creer en Dios. Esa es una creencia espiritual. El ateísmo es una creencia espiritual. Pero los pueblos, por lo general, en la inmensa mayoría de los casos hoy, hace 100 años, hace 500, hace 1000, y sobre todo cuando se escribió esto, que hace ya varios miles de años, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios. Triste decirles que los pueblos, la mayoría de los pueblos, no tienen un Dios, tienen muchos dioses. Han sido raros los pueblos que tienen un solo Dios. El pueblo más raro de todos los pueblos del Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, que eran monoteístas, creían en un solo Dios. Y aquí lo dice. Miqueas le dice al pueblo de Israel: aunque todos los pueblos, ahí predicándole al pueblo, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, el caso nuestro no va a ser así. Nosotros, con todo eso, a pesar de eso, nosotros andaremos ¿cómo? En el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Eso era cierto y bueno en aquel entonces y sigue siendo cierto y bueno en el día de hoy. No importa lo que digan los demás, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros, los cristianos, que creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que creemos en un Dios triuno, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Dichosos, benditos los pueblos cuyo Dios es Jehová. Eso dijo el rey David en el Salmo 33:12. Dice así: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado, muy bendecida la nación cuyo Dios es Jehová. Porque la nación cuyo Dios es Jehová va a ser bendecida por Dios, como lo fue el pueblo de Israel mientras que seguían al Señor. Pero además de David, el sabio Salomón escribió las siguientes palabras en Proverbios 14, versículo 34. La justicia engrandece a la nación. En inglés, para los que saben inglés, tiene un sentido aún más sustancioso. Dice righteousness exalts a nation. La justicia, el seguir la justicia de Dios va a elevar, va a bendecir a cualquier nación que sea así. Mas el pecado es afrenta de los pueblos. El pecado es afrenta, es oprobio, no es bueno. Y si usted quiere entender y por qué nuestros países tienen los problemas que tienen, ¿saben por qué? Porque hace cientos de años la justicia y el Señor no fue el Dios de nuestros pueblos, de nuestras naciones, de donde muchos de nosotros vinimos. Es más, han desobedecido a Dios y continúan haciéndolo. Y tengo que decirles, que comentarles, supongo que ustedes lo saben, que triste que Estados Unidos, en vez de seguir el ejemplo bíblico, han seguido el ejemplo secular,
en algunos casos el ejemplo pagano. ¿Saben lo que es el paganismo? El paganismo es la cara opuesta del cristianismo. Ser pagano y practicar cosas paganas es ir en contra de la palabra de Dios. El caso más sublime de una nación civilizada, lo más sublime a que puede llegar una nación en su civilización, en su cultura, en sus costumbres sociales, lo más sublime es obedecer los principios morales y espirituales que están en la Biblia. Pero cuando una nación va en dirección opuesta, se acerca cada vez más al paganismo, a una nación pagana. Los pueblos vecinos de Israel, ¿saben lo que eran? Pueblos paganos. ¿Por qué? Porque adoraban a lo que a ellos se les ocurría. Habían creado sus propios dioses. Romanos capítulo 1 enseña eso claramente, que los hombres, que Dios tiene toda razón para estar airado con el mundo entero. Y dicho sea de paso, en este momento nosotros estamos viviendo en un paréntesis que le llamamos el tiempo de la gracia. Pero un día el paréntesis se cierra y vendrá el tiempo de la ira de Dios, donde Dios se pondrá al día con todas las naciones del mundo. Y dice Romanos capítulo 1 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque las cosas invisibles de Dios se han hecho claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de todo lo que está hecho, para que nadie tenga excusa. Pero los hombres, en vez de glorificar a Dios como Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Los hombres ingratos, el primer descenso espiritual del ser humano es no darle gracias a Dios. ¿Qué le parece? Mientras que usted esté dándole gracias a Dios, usted todavía tiene el escalón hacia arriba. Tiene el pie puesto ahí en el escalón correcto. Cuando usted se olvide de cuánto usted le debe a Dios, tema, porque ya esa escalera es en descenso. Dice Romanos 1 que los hombres no le dieron gracias ni lo glorificaron como a Dios. Se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Oyeron eso? El ser humano tiene la capacidad de saber la verdad y decir no, esa no. E inventar su propia verdad. Dice Romanos 1, léalo por favor. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y le dieron culto a la creación en vez de al creador. Le dieron culto al hombre, a los animales, a los reptiles, a los peces, a las aves. Los hombres han adorado lo que han inventado. El pecado es afrenta de las naciones. Y quiero que veamos. Ustedes saben que el pueblo de Israel tuvo como base los 10 mandamientos. No eran los únicos mandamientos. Hay más de 600 mandamientos en los primeros 5 libros de la Biblia. Pero los 10 mandamientos eran la base. Los 10 mandamientos. Dios se los dio a Moisés allá arriba en el monte Sinaí. Entre paréntesis, si usted maneja el YouTube, entre en YouTube y ponga descubrimientos del monte Sinaí y va a ver las expediciones que han habido, que han encontrado ese monte quemado arriba, tal y como la Biblia lo describe, con hieroglíficos y escritos, con una roca partida a la mitad, donde se ve que allí hubo un lago. Todas las indicaciones que encontramos en el libro de Éxodo de lo que ocurrió en el monte Sinaí lo han descubierto exploradores hoy en día allá en Arabia Saudita. Búsquelo para que usted reconfirme su fe. Lo que nosotros creemos es la verdad.
La Biblia contiene la absoluta verdad histórica. La verdad histórica está en la Biblia. Bueno, Dios le da los mandamientos. Ustedes saben que Dios le dio 10 mandamientos, la base. Se llama el decálogo, los 10 mandamientos. La base de todos los mandamientos son los primeros 10 mandamientos. Pero quiero hablarles de los primeros 2. Porque los primeros 2 revelan el desvío espiritual de los hombres. El primero dice así. Están en Éxodo, capítulo 20. El primero dice así. Dios le dice a Moisés, llévale estas 2 tablas a mi pueblo y dile que se guíen por esto. Van a ser una nación especial. Voy a hacer de ellos una nación especial, bendecida por mí. Pero tienen que seguir mis instrucciones. Llévale estos mandamientos en estas 2 tablas de piedra. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos, dice el Señor, delante de mí. Eso no lo dijo Moisés, Dios se lo dio a Moisés. Y Moisés vino y le dijo, aquí está lo que el Señor me dio. No tendrán dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Segundo mandamiento. No te harás imagen, ni ninguna semejanza, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni lo que está en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ninguna de esas imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que sé que esos dioses no son verídicos. El Dios verdadero soy yo, creador del cielo y de la tierra. Ustedes saben, cuando los hombres son idólatras, lo que significa ser idólatra, significa ser un adúltero espiritual. Cuando un hombre le es infiel a su esposa, a su compañera, eso le llamamos adulterio. Cuando un hombre le es infiel a Dios, le llamamos adulterio espiritual. Y Dios prohibió esa práctica. Dios no quiere compartir su honra con dioses falsos. Dios quiere que la honra y la gloria se la lleve Él, porque no es porque Él es tan arbitrario y tan caprichoso, no, es porque esa es la verdad. Y Dios sabe que cuando no queremos la verdad, eso nos lleva por caminos diabólicos. 2 mandamientos. La primera práctica prohibida por el Señor. La primera práctica, la más importante. ¿Cuál es la falta mayor que los seres humanos han cometido desde que el mundo es mundo? La falta mayor es la idolatría. ¿Qué cosa es idolatría? Déjenme darles la definición del diccionario. Idolatría es creer, venerar, adorar a algún ser o alguna entidad. Dios quiere que lo adoremos solamente a Él. Y cuando el hombre no obedece a Dios, el hombre va por un camino erróneo que lo va a conducir al error. Miren lo que ocurre. Dicen los que estudian el tema que la teología de un hombre, la teología, su creencia, su cosmovisión acerca de Dios, le conduce a una moral consecuente. En otras palabras, el hombre comienza con su teología y luego degenera o asciende a su moral. En otras palabras, la teología nuestra es la que va a gobernar nuestra moralidad. ¿Por qué las naciones? ¿Por qué hay tanta inmoralidad en los pueblos? Porque la teología de los pueblos no está clara. Porque no están conectados con el Dios verdadero.
cuando nos conectamos con el Dios verdadero, de repente empiezan a haber cambios ascendientes en nuestras vidas. Dios empieza a transformar nuestras vidas y de repente, milagrosamente, de repente, la vida moral nuestra empieza a mejorar. Por lo menos ese es mi caso. Que yo sin Cristo estaba suelto y sin vacunar. Pero no hice más que recibir a Jesucristo como mi Salvador y al poco rato ya, no debo decir malas palabras, sin que nadie me dijera nada. Me sentaba a leer la Biblia. Era un fumador empedernido, estuviera muerto de cáncer ya, o de enfisema pulmonar. Me hubiera muerto porque a los 20 años tenía una tos de tuberculoso. 20 añitos. Fumaba Winston, que se acabó el mundo. Winston. Me sentaba, recibía a Cristo. ¡Wow, qué rico! Voy a leer la Biblia. Porque me enamoré de la lectura bíblica. Y me sentaba con mi caja de cigarro, mi caja de Winston. Y fuma. Oye, qué bueno está esto. Sin tener un pastor ni nadie que me dijera nada. Tenía el Espíritu Santo adentro. Aquí adentro. Así fue aquella mañana, lo recuerdo como si me estuviera pasando ahora. Y hace de esos 53 años. Y dije, Señor, si tú me ayudas. Esto puede más que yo, este palito de nicotina. Y otros palitos, pero este palito de nicotina, cultivado en Carolina del Norte. Yo no he podido vencer esto. Señor, si tú me ayudas, yo no fumo más. Y agarré la caja y dije, esta es mi última caja que voy a comprar. Y eso fue en 1970. Wow. Ese no soy yo, ese es el Señor. ¿Por qué? Porque cuando Cristo entra en tu vida moral empieza a ascender, empiezas a tener poder y convicciones de cosas que antes ni la pensabas dos veces. Dios tiene el poder para cambiarnos. ¿Por qué los pueblos están entregados al pecado? Porque los pueblos no están en contacto con Dios. La justicia engrandece a la nación, el pecado es afrenta de los pueblos. La idolatría es la primera práctica prohibida por el Señor. Quiero mostrarles varios versículos en Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro, el último libro que escribe Moisés. Y Dios le dice, Moisés, es hora de marchar y entrar a la tierra prometida. Vamos, marcha y llega hasta el río Jordán, a donde te voy a decir. Y ahí tú no vas a introducir al pueblo en la tierra prometida. Tú vas a quedar de este lado. Pero Josué es el que va a introducir al pueblo, pero llévalos hasta allí. Y Moisés lleva al pueblo allí hasta donde cruzan el río Jordán. Y Dios le dice, escríbele las últimas palabras. Y la palabra Deuteronomio es segunda ley. Este es el último libro donde Dios, lo mismo que escribió en Éxodo y en Números, se lo repite en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Quiero que vean algunos versículos. Voy a abreviar mucho y voy a ir rápido porque quiero llegar a la segunda práctica prohibida. Pero en el libro de Deuteronomio capítulo 6, voy a saltar aquí, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, si me lo ponen ahí. Aquí el Señor le dice a Moisés, escríbele y dile esto a mi pueblo. Oye Israel, oye bien, oye,
Ese es el problema del ser humano, que no oímos. Oímos, pero no oímos. Oímos, pero oímos. Pero como tenemos la cabeza en las musarañas, oímos, pero no escuchamos. Y ahí el Señor está diciendo: Israel, óyeme, Jehová tu Dios, Jehová es uno. Es uno. Versículo 4 y el 5. ¿Y qué debía hacer Israel? Amarás a Jehová tu Dios. Amarlo ¿cómo? De todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿No fue esa la pregunta que le hicieron a Jesús? Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? El mayor mandamiento es: amarás a tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y gran mandamiento. Aquí está, Deuteronomio capítulo 6. Pero ¿qué más le dice Dios aquí al pueblo a través de Moisés? Recuerden, Moisés es el vocero, él es el profeta. Dios está inspirando a que Moisés escriba y diga todas estas palabras. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Dice: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. No sirvas jamás ningún otro Dios. No temas jamás ningún Dios. Usted y yo no tenemos que tenerle miedo a ningún Dios. No que si es bilongo. No que si metieron algo debajo de la cama. No, hombre, no. No lo toques, cuidado con los huevos, culeco, eso. No toques eso. No, hombre, no cruces el río por ahí, que ese río está maldito. No, hombre, no. El Señor está con nosotros. No tenemos que temer más nada. Al Señor tu Dios temerás y a él solo servirás, le dice Dios al pueblo de Israel. Pero miren qué más le dice. Versículo 14. Le dice: ahora ustedes van a entrar en la tierra prometida. No anden en pos de los dioses ajenos, de los dioses que los pueblos que están en los contornos de ustedes, todos los pueblos que rodeaban a Israel tenían otros dioses. ¿Quiénes eran esos pueblos? Se llamaban amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos. Deuteronomio 7 habla de 7 naciones más poderosas que el pueblo de Israel. Y Dios le dice: no se preocupen, que yo voy delante de ustedes. Y yo voy a pelear por ustedes. Por eso ustedes le van a vencer. No porque ustedes son tan fuertes. Acuérdense que Israel no es bueno. El bueno es Dios. Israel es malo, como tú y como yo somos malos. Pero el bueno, el poderoso es el Señor. Y tú y yo podemos confiar en ese Dios. Aquí le dice en el versículo 14: Israel, ustedes no anden en pos de los dioses ajenos, de los dioses que los pueblos estos adyacentes a ustedes tienen. Ustedes no anden buscando esos dioses, no se desvíen de mí. Porque yo soy Jehová tu Dios. Yo soy el Dios tuyo. Y ese mismo Dios, el Dios del Antiguo Testamento, es el Dios del Nuevo Testamento, es el Dios tuyo y mío también. Y tú y yo no tenemos que buscar nada en ningún lugar. Nada de lo que nos enseñaron, ninguna de las costumbres de los pueblos de donde venimos, de los vecinos que teníamos. No, nosotros ahora tenemos la verdad perfecta para nosotros. Todo lo que creemos, todo lo que adoramos, todo lo que seguimos, que salga de las Sagradas Escrituras y de más ningún lugar. Pero quiero seguir, quiero que vean lo que le dice Moisés al pueblo en Deuteronomio capítulo 12, versículo 29. Miren lo que les dice aquí. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas. Acuérdense que Dios expulsó a todos estos pueblos, a los cananeos, a los amorreos. Dios los expulsa y les quita la tierra por el pecado, por la idolatría,
por la inmoralidad que esos pueblos practicaban. Van a ver aquí, van a ver algunos de esas prácticas que Dios prohibió. Cuando Dios te haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y tú las heredes y habites en su tierra. Versículo 30. Guárdate, cuídate de que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses. No quieras indagar y aprender algo de sus dioses. No estudies su religión. Deja eso, no toques eso. Porque esa es precisamente la razón por la cual yo los expulsé. Por ser idólatras y paganos. No preguntes acerca de sus dioses diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No hagas eso, Israel. Versículo 31. No le hagas eso a Jehová tu Dios. No le hagas eso a Jehová tu Dios. No cometas semejante abandono, traición, infidelidad, adulterio espiritual. No le hagas eso a Jehová tu Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. En otras palabras, lo que ellos hacían con sus dioses, yo lo aborrezco. Las prácticas paganas eran horribles. Le voy a hablar de una nada más. Las prácticas paganas incluían sacrificios humanos. ¿Los sacrificios de quién? De los hijos. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina que el Dios en el que usted confía, para que usted tenga una buena cosecha, para que usted tenga protección, para que usted tenga unos espíritus que le protejan la casa, usted le tenga que dar su hijo, la vida de su hijo, de su hijita? Eso era lo que practicaban. Eso es lo que practican los paganos. Pues aún a sus hijos y a sus hijas, ¿cómo se los daban? Usted y yo conocemos que aquí en el Nuevo Mundo, a las vírgenes más lindas se la daban todos los años en ceremonias a sus dioses. Aquí en el Nuevo Mundo, hace 400 años y 300 y probablemente todavía en algunos lugares hay sacrificios humanos. Pero aquí, el dios llamado Moloc era el dios del fuego. ¿Y cómo había que sacrificarle sacrificios? Quemando a las víctimas, quemando a lo que se ofrecía. Dice, estos pueblos a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Pero eso no es todo. Vamos a otro pasaje aquí en Deuteronomio 18. Oigan lo que dice. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás. ¿Oyeron eso? No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti, que no haya en tu pueblo entero, en la nación de Israel, quien haga, primero, pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ya vimos lo que significa eso. Entregar a sus hijos y ofrecerlo en sacrificio quemado para sus dioses. No haya en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Y qué más? Prohibido. Prácticas prohibidas. Prácticas prohibidas. Óigame bien, léalo. Esta no es invento mío. Prácticas prohibidas por Dios. No haya quien practique, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Adivinación. Que entre ustedes no hayan adivinos, ni haya agorero. Me tomé el tiempo de buscar lo que significa un agorero. Es una persona que predice el futuro interpretando los fenómenos naturales. Alguien que mira, ¿qué cosa? La meteorología, el tiempo, el vuelo de las aves, el canto de las aves,
y predice el futuro por medio de esos auguros. Ese es un agorero. Que no hay en ti agorero, ni adivino, ni sortílego. Esto no es un joyero que tiene sortija, no. No, el sortílego es alguien que somete la voluntad de otra persona mediante el uso de remedios mágicos, de fórmulas y de acciones de hechicería. Bilongo contigo. Ni agorero, ni sortílego, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Versículo 12. Perdón, me salté el 11. Dale para atrás. A ver. No, ya. El 12. El 12, perdón, Luis. Porque es que abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Es abominación para con Dios el que practica esas cosas. Pero miren lo peor. Por practicar esas cosas, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Tú estás heredando la tierra. Tú estás heredando la tierra, Israel, precisamente porque esas naciones practicaban todas esas prácticas paganas y yo me cansé y el olor de sus pecados llegó hasta no soportarlo más. Y Dios expulsa a los pueblos paganos, no solamente con prácticas espirituales, sino con sus prácticas morales. Estos pueblos, mis hermanos, practicaban todas las parafilias. Todas. Hay un tremendo número de parafilias. Parafilia son actividades de carácter íntimo que se salen de lo normal y de lo convencional. Eso es una parafilia. Y hay muchas parafilias. Y por esas razones Dios los expulsa. Las prácticas espirituales, las primeras prácticas prohibidas, la espiritual. Los pueblos, a través de los años, a través de los siglos, hace 400 años, 200, 100, hoy, hace 1000 años, hace 2000 años, en el mundo entero, en las Américas, en el Medio Oriente, en África, en el Lejano Oriente. Estas son las prácticas paganas. Y Dios dijo, nada de eso es aprobado por mí, yo lo prohíbo. Pero ahora les quiero enseñar el capítulo más significativo para la prohibición de prácticas morales. Recuerden, la teología viene primero y según tu teología, si no estás conectado con Dios, tu moral no va a estar clara. Si tú lo espiritual no lo tienes claro y Dios no está dentro de ti y tú no estás adorando a Dios como dicta la palabra, tu moral no puede estar clara. Vamos a Levítico capítulo 18. Luis, vamos a saltar ahí, Levíticos 18. Levítico 18, tercer libro. Levítico capítulo 18. Oigan esto. Aguántense. Versículo 1, habló Jehová a Moisés diciéndole, háblale a los hijos de Israel y dile, yo soy Jehová vuestro Dios. Versículo 3, no hagan como hacen en la tierra de Egipto. De ahí vinieron ellos y en Egipto practicaban todo lo que vamos a leer ahora. Vamos a ver lo que Dios prohíbe. No hagan como hacen en la tierra de Egipto, en la cual vivieron ustedes. Ni harán ustedes como hacen en la tierra de Canaán. O sea que en la tierra de Canaán hacían todas estas cosas que vamos a leer ahora. Todas. La tierra esta a la cual yo los conduzco. Esa tierra, la gente que vive ahí, tienen todas estas prácticas morales
y eso no se los permito yo a ustedes. Versículo 4. Pongan mis ordenanzas por obra y mis estatutos guarden andando en ellos. Yo, el que está hablando soy yo, Jehová, vuestro Dios. No es Moisés, es Dios. Versículo 6. Vamos a entrar ya en materia. Aquí Dios prohíbe el voyeurismo, el poder mirar los cuerpos desnudos de alguien. Y Dios prohíbe el incesto. ¿Qué cosa es incesto? Es cualquier práctica inmoral con un miembro cercano de la familia de uno. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Versículo 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. O sea, ponerte a mirar, a ver por un hueco, a ver si ves a tu mamá desnuda. Esas son las prácticas paganas, porque Dios sabe cómo las tentaciones entran por los ojos. Por eso la Biblia, el Nuevo Testamento dice que nos cuidemos y que no amemos no solamente los deseos de la carne, sino los deseos de los ojos. Porque las tentaciones, muchas de ellas entran por aquí. Los ojos son la camarita del cerebro. ¡Clic! Se quedó la foto aquí adentro. ¡Clic! Tienes un álbum que le suma el mango. ¡Clic! 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 Y después cuando tú menos te lo imaginas, de repente dicen, sácale ahí el álbum. ¡Pran! ¡Ay! Y tenemos esas memorias. Porque nuestro enemigo sabe cómo tratar de seducirnos. Por eso, mientras más evitemos ese contacto visual, y ahí continúa el incesto con tu mamá, con tu papá, con tu hermana, con tu suegra, con tu cuñada. Prohibido. Tienen que leerse el capítulo 18, que les va a tomar 3 minutos leérselo. Por favor, léanselo para que vean las prácticas morales prohibidas. La desnudez de la hermana de tu papá, o sea, tu tía tampoco. La desnudez del hermano de tu papá, tu tío, tampoco. La desnudez de la mujer y de su hija. ¿Te echaste una mujer que tiene una hija? No. ¿Te casaste con una mujer con una hija? No, eso está prohibido. Buscar la desnudez de tu hijastra, prohibido. No tomarás mujer juntamente con su hermana, versículo 18. O sea, no puedes empatarte con tu mujer y con tu cuñadita también. Yo tenía un compañero de trabajo que era un pillo, un tremendo pillo. Primero se casó con la mayor de las dos y después con el tiempo empezó a echarle maíz al tití. Tin, 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 hasta que, mire, se llevó el tití a la golilla. Y entonces tenía el rollo que estaba casado con la mujer y la mujer de él estaba peleando con su hermana, porque la hermana también estaba enamorada de él, los dos. Un desastre. Estamos hablando en el mundo moderno. Las prácticas prohibidas de aquel entonces siguen siendo prácticas prohibidas hoy en día, mis queridos hermanos. ¿Sí o no? Claro, porque Dios no cambia. Lo bueno es bueno de aquí a 1000 años atrás y de aquí a 1000 años. Lo bueno es bueno y lo malo también. Voy a saltar aquí. Miren lo que dice el 21. Si me ponen el 21, Luis, por favor. No deja al hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No le ofrezcas tu hijo a Moloc, porque eso es lo que hacen los cananeos. No contamines así el nombre de tu Dios, Dios Jehová. Versículo 21 dice eso. Pero el 22, ¿qué dice?
No te echarás con varón como si fuera una mujer. Es abominación. Eso no lo digo yo. Es Levítico 18:22. No te eches con varón como si fuera una mujer, es abominación. Versículo 23, eso es homofilia. Pero el 23 es zoofilia. Le digo que las parafilias son tremendas. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Bestialidad, prohibido. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Uy, pero la Biblia es un libro pornográfico. No. Es para evitar ser unos pornográficos que la Biblia tiene esto escrito. Pero esto es lo que es ser un pueblo pagano. Versículo 24, en ninguna de estas cosas se amancillarán, pues en todas estas cosas se han corrompido ¿quiénes? Las naciones que yo he hecho de delante de ustedes. Y si en aquel entonces el practicar estas cosas traía consecuencias funestas, ¿qué cree usted que no las va a traer hoy en día? Las consecuencias. ¿Por qué? Porque lo que el hombre siembra, hoy o 1000 años atrás o de aquí a 200 años, lo que el hombre siembra, eso recoge. Ese es un principio inexorable. Mire lo que dice el 24, en ninguna de estas cosas ustedes se amancillarán, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de ustedes. Versículo 25, y la tierra, el 25 Luis, y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella. ¿Y qué hizo la tierra? Vomitó sus moradores. Wow. Cuídense de hacer eso. Le dice Dios a Israel. Versículo 27, Luis. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de ustedes y la tierra fue contaminada. Versículo 28. No sigan ustedes su ejemplo, no sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de ustedes. Tengo que decirles algo muy triste. La nación de Israel, con el tiempo, practicó todo esto. ¿Y qué les pasó? Dios los expulsó por cientos de años. El último pecado de la nación de Israel fue que rechazaron al Mesías. Y Jesús dijo, si ellos eliminan al pastor, las ovejas serán dispersas. Eliminaron al pastor, lo mataron, se deshicieron de él y menos de 40 años después fueron dispersas las ovejas de Israel desde el año 70 después de Cristo hasta 1948 que regresaron a Israel. Casi 1900 años de exilio y de dispersión. Y la razón que han regresado es porque Dios todavía tiene un plan con la nación de Israel. Los propósitos de Dios y lo que tiene que pasar en estos postreros días se tiene que cumplir al pie de la letra. Y Dios hace regresar a Israel a la tierra prometida, tal y como está predicho en las profecías. Y un día vamos a ver a Dios sentado en el trono en Jerusalén, Jesús reinando sobre el mundo entero desde Jerusalén. Eso lo veremos. Lo veremos. Es cuestión de tiempo, pero lo vamos a ver. Wow.
Ahora, este es mi pensamiento. Si Dios, mientras más bendiciones da Dios, más responsabilidad requiere. Dios le dio grandes bendiciones a Israel y reclamó tremenda responsabilidad. ¿Y la Yuma? I love you Miami, decía el pelotero. No, las bendiciones de Estados Unidos es porque Dios ha derramado sus bendiciones sobre esta nación. Pero Dios, cuando derrama bendiciones, requiere una responsabilidad mayor. Que Dios tenga misericordia de nosotros. No importa lo que sus vecinos hagan, no importa lo que los niños en la escuela de sus hijitos hagan. Usted que está aquí al alcance de mi voz, usted y yo necesitamos primero ser fieles nosotros y decirle: Señor, Señor, yo voy a seguirte a ti. Yo voy a dejar lo que no te agrada y voy a abrazar lo que sí te agrada. Decirle a nuestros hijos: esto es lo que tú tienes que hacer si quieres las bendiciones de Dios. Y mientras que nuestros hijos estén bajo la jurisdicción de nuestro techo, de nuestra autoridad, de que somos nosotros los que cubrimos todo lo que hacen, papá, mamá, el diablo se las ha inventado para meter la desnudez. No hay que ir como antiguamente había que ir a un lugar a encontrarla. Hoy en día está en 3 o 4 pantallitas dentro de tu casa. Y tenemos que pelear contra eso, porque eso no agrada a Dios. Y nuestros hijos pueden ser sonsacados como usted y como yo. Acuérdense que aquí todos estamos hechos de carne y hueso. Que Dios nos ayude a decir: Señor, con la ayuda tuya, yo primero. Segundo, mi casa, te vamos a servir a ti, Señor. Te vamos a servir a ti. Yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. Tenemos que orar que Dios traiga avivamiento. Tenemos que orar como nunca antes por nuestros hijos. Mis hermanos, nadie está tan lejos que no esté al alcance de la mano poderosa de Dios. Dios es poderoso. Si Dios fue poderoso para alcanzarme a mí, yo les digo a ustedes que es poderoso para alcanzar a cualquiera. Y yo sé que este testimonio no es únicamente mío, es de tantos aquí, que sabemos que Dios es poderoso, que Dios puede atraernos con sus cuerdas de amor. Lo que necesitamos es doblar rodillas y orar y ayunar, porque hay veces que el género es tan duro y tan fuerte que no sale si no es con oración y ayuno. Este género no sale si no es con oración y ayuno. Y hay veces que tiene que ponerse la cosa peor cuando le decimos: Señor, Señor, esta persona agárrala, pero Señor, sacúdela. Esa petición la hacemos con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, la hacemos con temor y temblor, porque sabemos que Dios tiene a su disposición todas las medidas para sacudir a cualquiera. Y no siempre nos gusta, siempre queremos que Dios sea suave con quien Él va a sacudir. Pero mis hermanos, es preferible que Dios nos sacuda o que sacuda a nuestra descendencia, si eso los va a ganar, si eso los va a traer a los caminos del Señor. Que Dios nos ayude a darnos cuenta, a entender por qué están las naciones tan mal. Por dos cosas: las prácticas espirituales prohibidas, que las vienen practicando hace cientos de años, y las prácticas morales prohibidas, que las vienen practicando cientos de años. Y esas dos cosas traen consecuencias horribles a los pueblos. Pero pase lo que pase, aunque todos los pueblos anden, aunque mis vecinos anden,
aunque un familiar mío ande, cada uno en el nombre de su Dios, con todo yo andaré en el nombre de Jehová mi Dios eternamente y para siempre. Amén. Y si usted está aquí esta mañana y no ha recibido a Cristo, por favor, hoy es su oportunidad. El Señor lo que está buscando es que lo invoquemos y digamos: Señor, Señor, sálvame. Ese momento de salvación en mi vida llegó cuando yo recuerdo aquel día que me puse a leer la Biblia porque tenía un deseo de leer, tenía una convicción de que no estaba bien, de que estaba mal. ¿Tienes tú esa convicción? Tenemos convicción de que estamos mal, de que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Yo tuve esa convicción en un momento, no lo había tenido un día, 3, una semana, 2 antes andaba mal, pero un día el Espíritu Santo me trajo esa convicción de pecado y le dije: Señor, Señor, estoy mal, necesito tu salvación. Señor, sálvame porque estoy perdido. Yo creo en ti, Señor. La Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Es un momento de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Yo quisiera pedirte que en esta mañana tú veas crucificado a Jesús por ti. Que tú lo veas con los ojos de tu imaginación. Que tú veas a Jesús clavado en una cruz. Que el Señor recibió 3 clavos y una corona de espinas por ti. Que derramó su sangre allí en el monte del Calvario para que su sangre te pudiera limpiar a ti y a mí de todos nuestros pecados. Y cuando nosotros miramos a Jesús y decimos: Jesús, ¿tú hiciste eso por mí? Sí. Jesús, tu sangre me puede limpiar de todos mis pecados. ¿Me puede perdonar? Sí. Señor, lávame con tu sangre preciosa. Se cumple ese himno que dice: ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Yo te pido que lo recibas esta mañana ahí en tu corazón. Dice la Biblia que con el corazón se cree, con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Le voy a pedir que se pongan de pie y vamos a terminar esta mañana. Señor, esta mañana, Señor, soy el primero en confesarte, Señor. Señor, soy culpable de cuántas de esas cosas. Señor, Pablo dijo que palabra fiel era que Cristo había venido al mundo a morir por los pecadores, de los cuales Él era el primero. Señor, yo estoy ahí en esa lista. ¿Cuántos de ustedes están en esa lista esta mañana que le pueden decir a Dios: Dios, yo también estoy ahí en esa lista? Yo soy un pecador o una pecadora. Señor, y esta mañana yo te ruego, Señor, la luz, la gracia, la claridad que tú me diste un día para decirte: Señor, sálvame y límpiame. Señor, yo te doy gracias por ese momento. Señor, porque tú sabías que yo iba a creer. Y Señor, tú sabes quién va a creer aquí esta mañana. Y mi amigo, mi amiga, si tú eres de los que va a creer, díselo ahora al Señor: Señor, yo también soy de los que creo. No lo había entendido, pero en este momento yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y creo en mi corazón que murió Jesús y resucitó para salvarme a mí. Yo te pido salvación, Jesús. Señor, yo te pido que haya una oveja más en tu redil. Señor, tú dices que hay gozo en el cielo cuando una oveja más entra en tu redil. Mi amigo, tú
o mi amiga, tú puedes ser esa oveja nueva. Entra en el redil del Señor. El Señor te ama, te conoce y quiere que tú le sigas. Que tú oigas su voz y que tú digas, tú eres mi pastor. Recíbelo en tu corazón en este momento. Dile: Jesús, sálvame, dame vida eterna. Díselo en este momento, díselo. Y si se lo dices de corazón, ahí en tu fuero interno, el Señor te oye y te salva. Lo hice yo un día solo, sentado en una silla que recuerdo dónde estaba, y le dije: Señor, sálvame. Y el Señor me oyó y me salvó. Yo sé que el Señor tiene poder para hacer eso contigo esta mañana. Señor, además de eso, Señor, ¿cuántos de nosotros hay aquí esta mañana que conocemos tu palabra, conocemos lo que tú dices? Te pedimos tu ayuda, Señor. Te pedimos tu ayuda. Te pedimos, Señor, tu limpieza. Límpianos con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tu palabra está purificada 7 veces. Purifícanos, límpianos, ayúdanos a ser limpios mentalmente. En la mente, Señor, todos esos cuadros, Señor, todos esos cuadros de memoria, en todos esos salones de nuestra mente, Señor, los cuadros de nuestro pasado sin Dios, Señor, te pedimos que tú limpies esos cuadros. Llévatelos, Señor, límpianos. Yo quiero ser, Señor, amante, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Haz eso con mis hermanos aquí, Señor. Haz eso con nuestros hijos, Señor. Haz eso con mis nietos, Señor. Llámalos, tráelos a ti. Tráelos a ti, dales convicción, Señor. Llámalos como me llamaste a mí, como llamaste a Aurora. Señor, te rogamos por nuestros nietos, la 3ª generación. Señor, tócalos y toca a los nietos de mis hermanos aquí. Y los hijos. Señor, haz una obra transformadora en nuestra familia. Señor, te pedimos que nuestros hijos, nuestra descendencia, te tema. Y que quiera seguirte a ti, cueste lo que cueste. Que se alejen de las prácticas que tú has prohibido, pero que abracen las prácticas que tú has dicho que son buenas. Señor, no es solamente dejar lo malo, sino ir en pos de lo bueno. Ayúdanos a ir en pos de lo bueno y llenar nuestras vidas de lo bueno, Señor. Te lo rogamos esta mañana. Te pedimos, Dios, por Estados Unidos. Te pedimos, Dios, que tengas misericordia de nosotros. Que tengas misericordia de millones de tus hijos que viven aquí, Señor. Cuídanos de los enemigos externos, pero también, Señor, líbranos de los enemigos internos. Líbranos, Señor, libra esta nación. Te pedimos que limpies desde Washington, la capital, la Corte Suprema, las casas de gobernadores, los gobiernos estatales, locales, los jueces, Señor, los jueces. Señor, pon jueces que te teman. Te lo pedimos. Te pedimos, Dios, que tengas misericordia de nosotros. Te damos gracias, Dios. Gracias que a quién tenemos en los cielos si no es a ti. Cuando el mundo se esté desboronando, te tenemos a ti, Señor. Ayúdanos a construir nuestras vidas sobre la roca inmovible. Tú eres la roca, Señor. Si alguno oye tus palabras y las hace, tú comparaste a esa persona a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y lluvias y arremetieron contra aquella casa, pero no la pudieron derrumbar porque estaba construida sobre la roca. Señor, así queremos estar. Ayúdanos, ayúdanos. Gracias por este día. Gracias por mis hermanos aquí, su amor, su paciencia.
Señor, bendícelos. Que toda la palabra que ha salido hoy en este lugar, la que venga de ti, Señor, que tú no permitas que se pierda y que caiga en tierra. Que sea guardada, atesorada en cada corazón aquí. Y te vamos a dar la gloria y la honra a ti, hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén, 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 Señor. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Que Dios les bendiga. Que tengan tremenda semana. Nos veremos el fin de semana. Muchas bendiciones.